de Babilonia. Hasta este momento hemos visto en el capítulo 17 y 18 de Apocalipsis la sinopsis o el resumen, la conclusión del final de la Biblia, cómo va a terminar el mundo. En el capítulo 17 se nos retrata a través del Espíritu Santo a una mujer que se personifica como la gran ramera, la madre de las abominaciones de toda la tierra, simbolizando ella, como ya dijimos, la prostitución del cristianismo, la corrupción de las religiones, que es lo que a la luz de la Biblia todas las religiones representan, la falsificación de la verdad, porque solo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Todas las demás religiones, llámense como se llamen, junto con todas las demás sectas del mundo, son intentos, organismos, organizaciones fundadas, inventadas por seres humanos como tú y como yo, que ninguno bajamos del cielo, ninguno vino directo del Padre, todos dijeron que traían la verdad y que traían esto, y a todos se les llama falsos profetas. Llámese Krishna, llámese el Dalai Lama, llámese Mahoma, llámese el Gurú Maharaji, llámese Walter Mercado, llámese el que fundó la Dianética, la Rosacruces, el unitarismo, mormonismo, como se llame. Todas las religiones tienen su origen en hombres, en personas que dijeron tener revelaciones, apariciones, visiones, comunicación extrasensorial con espíritus, con muertos, etcétera, etcétera, y que transmitieron para convertirse en los parámetros de sus religiones. El cristianismo, repito, es el único sistema de pensamiento que precisamente por su originalidad y la peculiaridad tan grande que contiene, como las declaraciones de Jesús en contra de todo lo que han enseñado todas las religiones, nos da precisamente la pauta para poder concluir y para poder deducir que es un sistema de pensamiento absolutamente diferente a como cualquier ser humano jamás ha pensado. ¿Por qué? Porque todas las religiones, sin ninguna excepción, enseñan la salvación a través de los hombres. Siguiendo un hombre, siguiendo mandamientos, portándote bien, haciendo sacrificios, con el karma, en meditación trascendental, bla, 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 bla. El cristianismo es el único sistema de pensamiento que le ofrece al ser humano la salvación gratuitamente. La salvación a través de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, en Apocalipsis 17, el Espíritu Santo nos retrata a las religiones como la corrupción de la moral, de la ética del ser humano, aunque algunas contienen principios éticos loables y altruistas. Sin embargo, ninguna puede conducir y llevarnos al cielo más que la sangre derramada en la cruz del Calvario. Y en Apocalipsis 18 se nos presenta a esta ciudad que va a concentrar a las religiones del mundo en un sistema interreligioso que se llama ecumenismo, mezcla de todas las religiones con el propósito de que debemos tener tolerancia religiosa y de que todas van al cielo y de que todas dicen algo de verdad y que todas las religiones son buenas sabiéndolas llevar. Se presenta a esta misma ciudad, pero desde otro punto de vista comercial. En el Apocalipsis 17 es religioso, en el capítulo 18 es político y comercial. La Babilonia, que se convertirá en el centro del comercio internacional. Esta ciudad, que va a estar localizada, ya hemos visto en las conferencias anteriores, en el país de Irak. En el país de Irak. Ahí va a estar concentrado el poder. La última conferencia analizamos Zacarías 5, del 5 al 11, claramente y exegéticamente y detalladamente cómo apunta a que se va a reconstruir en la tierra de Sinar, en la tierra de los caldeos o en la tierra de Babilonia, donde se encuentra Irak, el centro del comercio representado por un efa metido dentro de una cajita de plomo con una mujer sentada que representa la maldad y la iniquidad del comercio corrompido en el mundo entero. En esta noche vamos a terminar este capítulo leyendo el versículo 20 al 24 y veamos cómo termina
precisamente describiendo el Espíritu Santo sus pecados. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti. Y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti. Porque tus mercaderes eran grandes, o los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías. Se menciona que detrás de todo este sistema religioso y comercial político existen poderes de la brujería. Por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, y en ellas se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. En el versículo 20 encontramos en primer lugar una grande fiesta en el cielo, un gran regocijo de las criaturas angelicales, donde se les ordena que se alegren y que se gocen en el cielo y en la tierra todos aquellos que siguen a Jesucristo, principalmente los líderes de Cristo como los apóstoles y los profetas. El colapso o la caída de Babilonia significará principalmente 5 cosas. Número 1, que la maldad del mundo será conquistada. Hace algún tiempo y continuamente nos hacen la misma pregunta: si Dios es todopoderoso, ¿por qué no acaba con el diablo? Si Dios es tan grande y tan bueno y tan misericordioso, ¿por qué no ha acabado con la maldad? La respuesta es la siguiente: el hecho que Dios no acabe con la maldad en el momento que tú quieres que acabe, no significa en el tiempo que Él no ha escogido un tiempo, un día, una hora, un mes, un año en el que la maldad será terminada. Nosotros quisiéramos que fuera en mi generación, que fuera mañana, que fuera el mes que entra, para demostrar Dios su poder. Pero Dios es soberano y en la Biblia nos revela que Él ha determinado un tiempo en que la maldad será detenida y será totalmente derribada. Esto lo podemos ver claramente en Apocalipsis 22, versículo 3, donde dice: y no habrá más maldición. Detrás de todo el mundo, detrás de todos los sistemas, detrás de todos los matrimonios, detrás de todos los seres humanos, detrás de todas las ciudades y de todas las culturas, la Biblia menciona que existen maldiciones. ¿Qué son las maldiciones? Son poderes negativos, fuerzas de las tinieblas que se encuentran detrás del individuo, del matrimonio, de una familia, de una nación, del mundo entero, con el propósito de destruirnos, de desviarnos de la verdad, de afectar nuestra mente, de que no pensemos coherente ni lógicamente, que no tengamos una luz, que andemos bandeando, que estemos en tinieblas, que tu matrimonio se desintegre, que mi vida no tenga propósito ni significado, que la nación sea corrompida, que sea atacada por un golpe de estado, que haya revoluciones. Detrás de todo lo que existe, la Biblia menciona la maldición. Y esta maldición, ¿cuándo se inició? La Biblia dice que en el jardín del Edén, donde puso Dios a la primer pareja, y como resultado de su desobediencia y del rechazo a las leyes divinas establecidas por el legislador cósmico del universo, Dios entonces permitió que la maldad entrara, que la maldición nos persiguiera.
Y si tú no tienes a Cristo, tú que me escuchas en la televisión, te voy a decir algo. No importa el papel que en la vida alcances. No importa el liderazgo que llegues a ser presidente o gobernante. No importa que llegues a ser la mejor artista y la más guapa y el hombre más guapo y la persona más importante y más destacada del mundo. Aunque tú encuentres lo que aparente el mundo cree que te puede dar la felicidad, si tú no tienes a Cristo, la maldición te seguirá. Y nunca serás feliz ni con tu belleza, ni con tu dinero, ni con tus negocios, ni con 1000 mujeres. Porque para poder disfrutar y para poder encontrar el significado y el propósito de la vida, necesitamos a Jesucristo. En segundo lugar, significa la caída de Babilonia que la justicia será pronto establecida en el mundo. Esto lo vemos desde Apocalipsis 11. Versículo 15 y del 17 al 18. Dice Apocalipsis 11, versículo 15, en la séptima trompeta. Y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Ya no estará aquí un presidente, ni en Estados Unidos, ni dictadores, ni monarcas, ni reyes. Ahora todos los reinos, todas las naciones, todos los gobiernos estarán en la mano del Hijo de Dios. El que fue crucificado hace 2000 años tendrá el poder de gobernar las naciones del mundo, y a su derecha y a su izquierda estaremos los santos de él, gobernando como corregentes al lado del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice la Biblia: y él reinará por los siglos de los siglos. Versículo 17 y 18. Diciendo: te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado, aquí está otra vez, has tomado. Jesús, ¿a qué viene? Viene a tomar ese poder. ¿A quién se lo viene a quitar? A Satanás. A Satanás, que se le llama en la Biblia el príncipe y el Dios de este mundo. Se lo viene a quitar después del derecho que él tuvo al haber vencido en la cruz del Calvario el pecado, la muerte y a Satanás. Has venido a tomar tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido. Y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Este tiempo en el cual Jesús viene a tomar el poder y el control del mundo es el mismo tiempo en el que Él viene a recompensarnos. O sea, son eventos paralelos en la escatología de la teología bíblica. Cuando viene Jesús, viene a gobernar, a tomar el poder y a entregarnos los galardones y las recompensas. Y al mismo tiempo viene a juzgar, y vean lo que dice al final del versículo 18. Destruir a los que destruyen la tierra. ¿Cómo va a encontrar Cristo la tierra? Contaminado el aire, contaminado los océanos, la tala de los bosques, la deforestación, contaminación de los mares, contaminación del agua. Todo, absolutamente, el ser humano va a resultar un pobre administrador del planeta que Dios nos dio hace aproximadamente 6000 años. Es como una casa que Dios nos haya entregado con focos, con pintura, con las puertas, con las chapas, con la alfombra, y de repente viene el dueño de la casa, después de 5 años, no hay alfombra, no hay chapas, no hay pintura. Esto es lo que nosotros hicimos con nuestro planeta. Pero eso sí, fuimos a la luna. Eso sí, descubrimos el genoma humano y la fisión nuclear y los satélites de comunicación y las computadoras, y nos ensoberbecimos y nos creímos que realmente podíamos controlar todo, cuando la misma ecología a nuestro alrededor, ahorita en el siglo XXI, es el desastre más grande que existe en toda la historia humana. Ya las focas están muriendo, las ballenas casi no existen, los tiburones hemos acabado con ellos, hemos acabado con los tigres, con los leones, las aves, la vegetación, animales muertos en las orillas del mar, delfines muertos en las orillas de tanta contaminación de petróleo en los mares. Ya no se puede respirar en las grandes ciudades del mundo entero, y todo esto lo hemos hecho en el nombre de la ciencia, de la tecnología y de los descubrimientos científicos.
Él viene a destruir a los que han destruido la tierra. En tercer lugar, la Biblia nos muestra que la caída de Babilonia representa que Cristo, como lo vimos ya en el capítulo 11, viene a establecer su reino en este mundo. Que Dios será el único adorado en este mundo. Ya no habrá nadie que usurpe la autoridad, ni que gobierno democrático, que oligarquía, que monarquía, que teocracia, etcétera, etcétera. Será Jesús el que tome el control de este mundo, porque los propósitos eternos de Dios se tienen que cumplir. Lo que Dios ha determinado, el mal aparentemente ha impedido que se cumplan estos propósitos, y quisiéramos que se cumplieran ahorita, pero la Biblia tiene establecido un tiempo, y lo revela Apocalipsis, cuando este propósito eterno de Dios se cumplirá, cuando todas las cosas sean restauradas y vueltas y giren alrededor del Hijo de Dios. Y la caída de Babilonia significará también que todos aquellos que fueron abusados, que fueron perseguidos y sacrificados, los mártires, los cristianos que han sufrido calumnias, etcétera, etcétera, en ese día serán vindicados. En el libro de Nahum, capítulo 1, versículo 2, el profeta escribió: Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Por eso la Biblia nos manda: no le paguen a nadie mal por mal. Mía es la venganza, dice el Señor, yo daré el pago. En la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 7 a 9, el apóstol Pablo escribe: y a ustedes que son atribulados, darles reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución. Esta palabra ekdikesis en el griego significa venganza, vindicación o castigo. Jesucristo viene a castigar, viene a vengarse, viene a vindicarnos. A nosotros que somos atribulados, darles descanso cuando se manifieste con los ángeles de su poder, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Estas 5 razones pues se nos dan, que serán como consecuencia de la caída de la ciudad comercial, del comercio, de la prostitución religiosa y de toda la maldad que se concentrará precisamente en la nación de Irak en los próximos años. Regresamos a Apocalipsis y dice el versículo 21 al 23, que esta destrucción será violenta. Un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Vemos que es el retrato de un ángel tomando una gran piedra y arrojándolo al mar. Es el mismo retrato de Jeremías 51, 60 al 64, dándonos a entender que es la nación de Irak. Y de los versículos 23 al 24 se mencionan los 4 pecados. En otras palabras, las 4 abominaciones más grandes que Dios considera desde su perspectiva y no desde la nuestra, como lo que puede verdaderamente corromper, leudar, minimizar, destruir a un hombre, a una familia, a un matrimonio, a una iglesia, a una nación. Y el primer pecado que se menciona, está en el versículo 23. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo ni de esposa oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra. Vemos en primer lugar lo que dice: tus mercaderes eran los grandes, o sea, los prominentes, los arrogantes por su dinero. Todas las personas en la vida que han hecho dinero, que han ocupado un puesto elevado, que han llegado a ser
amos, han esclavizado, se han vuelto prepotentes, se han vuelto arbitrarios, y no solamente en el ámbito secular, sino también en el ámbito espiritual, porque existen cantidades de líderes espirituales que nos pueden escuchar a través de la televisión, inclusive pastores que ya se han corrompido, que se han prostituido y que se han enseñoreado de sus ovejas y se han vuelto arbitrarios, se han vuelto prepotentes, le prohíben a las ovejas que no vayan a ninguna iglesia más que a la suya, que si van a cualquier otro estudio que no sea el de ellos se van a corromper, en fin, los amenazan, usan la coerción, que si les mandan dinero van ellos a recibir miles de bendiciones y si no la maldición los perseguirá. Todo esto es brujería. Cualquier intento del ser humano por controlar a los demás, dominar a los demás, a través de la amenaza, a través del temor, a través de la coerción, es brujería. Por eso Pablo dice, no es que nos enseñoremos de nosotros, sino que somos ejemplo de la fe. Dice en 1 Pedro 5, para que los pastores no se enseñoreen como teniendo señorío en las ovejas, sino siendo ejemplo de las ovejas. Y cómo hemos visto este fenómeno crecer cada día más y más y más y más en el mundo. Vamos a el libro de Isaías capítulo 2 y veamos Isaías capítulo 2, que se describe la venida de Cristo, mencionando otra vez, repetidamente, este pecado que se llama la soberbia. Y veamos qué significa ser soberbio y arrogante, que es el pecado que más abomina a Dios. ¿Saben por qué? Porque es el pecado que hizo caer a Satanás. ¿Dónde comenzó la caída de Satanás? Con la soberbia. ¿Qué es la soberbia? Levantaré mi trono y lo pondré junto al Altísimo y seré igual a Dios, haciéndome igual a Dios. Y ahí pondré mi trono junto a las nubes. ¿Qué es la soberbia? Levantarme y poner a Dios en mi nivel. Y creer que Dios piensa como yo pienso, creer que yo puedo juzgar a Dios, creer que si yo fueras tú, gobernaría el mundo de otra manera. Si yo fuera tú, no hubiera permitido la maldad ni el diablo. Si yo fuera tú, acabaría con las guerras. Es levantarme y ponerme en el nivel de Dios y creer que puedo pensar y actuar como Dios. Es actuar independientemente de Dios. Es poner un trono en mi casa y creer que yo soy el dictador de mi casa, el papucho de mi papucho de la casa, y todos me tienen que servir, y tráigame mi chanclas vieja, préndame el canal 2 ahorita, tráigame mi sopa marucha en este momento, y todo mundo a mi disposición, llegar a mi trabajo y tronar así a todos los dedos, todos son mis esclavos, a ninguno escucho, no me importa relacionarme con nadie emocional ni sentimentalmente, son mis obreros, es un bolero, es un albañil, es un plomero, no tengo por qué relacionarme con ellos. Esto es lo que Dios odia. Que creas que eres superior intelectual, religiosa, físicamente a los demás. Crea que por tu estatura, tu color de ojos, tu traje, tu posición social, te hace comportarte prepotente y arbitrariamente hacia los demás. Cuando el Hijo de Dios, el Creador de los cielos y de la tierra, vino a este mundo y se hincó y le lavó los pies a sus discípulos. ¿Y tú quieres que te los laven a ti? ¿Sigues creyendo que la gente fue creada para ti? ¿Crees que realmente tienes sangre azul en tus venas para tratar a tu esposa como tu sirvienta, a tu esclava, a tus hijos, a las demás personas como algo que ellas te deben a ti y no nosotros tener ese sentir que hubo en Cristo Jesús? Dice en Isaías capítulo 2, versículos del 10 al 12, métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez, aquí está, subráyalo por primera vez con rojo. La altivez de los ojos del hombre será abatida. La soberbia, otra vez se menciona con otra palabra hebrea, la soberbia de los hombres será humillada y Jehová solo será exaltado en aquel día. Vean ustedes que uno de los pecados que Dios viene a abatir
y a humillar es la altivez y la soberbia, para que solo Él sea levantado, porque solo Él merece la gloria y la honra y el poder y la sabiduría por los siglos de los siglos. No a nosotros, Señor, a ti sea la gloria. Cuando el ser humano quiere recibir la gloria, el aplauso, el reconocimiento, el servicio de los seres humanos, que solo le corresponde al Rey de Reyes y Señor de Señores, te pones en competencia contra Dios. Porque nosotros no fuimos creados para eso. Y esta es la razón por la cual el ser humano, cuando sube al éxito, cuando alcanza el pináculo de la fama y del poder, se marea, se enferma, se corrompe, hace dinero y hasta de su mamá se olvida. ¿Por qué? Porque no fuimos creados para eso. La fama, el aplauso, el reconocimiento, el halago del mundo nos echa a perder, nos descompone, porque no fuimos creados para la gloria. Dios fue creado fuimos creados para darle la gloria a Dios. Y si no se la damos a Él, esa gloria que no nos pertenece acaba por convertirse. Escúchame con cuidado. Esa gloria, si no se la doy a Dios, esa misma gloria se encarga de maldecirme. Qué declaración tan tremenda, ¿verdad? El fuego te sirve para calentarte las manos, pero no te acerques demasiado al fuego porque te acaba destruyendo, te quema. La gloria fue creada, ¿verdad?, para que la viéramos, pero por eso dice la Biblia, nadie se puede acercar a mí sin ser consumido. Cuando la gloria de Dios caía el Shekinah en el lugar santísimo, todos salían corriendo hasta Moisés. La presencia de Dios era tan incendiaria, tan quemante, tan consumidora, que el ser humano, como en el cuerpo corruptible que tenemos, no podemos estar enfrente de esa gloria porque caeríamos al cielo. El otro día me dicen unos pastores, no, hermano, aquí está la gloria de Dios, aquí está la gloria de Dios. Mire, le digo, mire, si estuviera aquí la gloria de Dios, estaríamos todos llorando en el suelo, hincados, sin decir nada, y solamente se pasearía entre nosotros, porque no nos atreveríamos ninguno a proferir ni siquiera una palabra ante la gloria de Dios. La gloria de nosotros, pero no es la gloria que proviene del Padre. Dice en el versículo 12 de Isaías 2, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio, otra vez por tercera vez, y altivo por cuarta vez, sobre todo enaltecido por quinta vez, y será abatido. 5 veces en 3 versículos se menciona la soberbia y la altivez. Y dice el versículo 17 del mismo capítulo otra vez, la altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. ¿Qué hemos hecho los hombres a través de la historia? Competir unos contra otros por la gloria de Dios. Alejandro el Magno, Aníbal, José Stalin, Adolfo Hitler, los Césares, los zares de Rusia, Benito Mussolini, los presidentes de la República, todos los hombres a través de toda la historia. ¿Sabían ustedes, los que oyeron ya ese mensaje de qué le pasó a Paquita, la del barrio? En la conferencia del hermano Chuy Olivares en Guadalajara, ahí se nos da una lista de que el 90% de los filósofos griegos, los hombres más ilustres del pensamiento y de la lógica y la filosofía de la historia y de la época de oro de la filosofía, el 90% de los filósofos griegos eran misógenos, odiaban a las mujeres. Yo le decía a mi esposa cuando veníamos haciendo la conferencia en el carro, en la carretera, a todos esos filósofos griegos y a todos, sería bueno preguntarles, oye, ¿dirías lo mismo de tu mamá? ¿Y qué de tu mamá? Para acabar, ningún hombre estaría aquí vivo de los que me están escuchando si no fuera por mi jefecita y tu jefecita. Así que cállate la boca. Al maldecir a una mujer, maldices a tu madre. ¿Dirías lo mismo también de tus hermanas? No, es que las mujeres son iguales. ¿Está incluida tu mamá? Todas las mujeres son iguales. ¿Y tus hermanitas también? Pero esta es la obra de Satanás. Pondré enemistad entre ti y la serpiente, dices de Génesis 3:15. Y a través de toda la historia, árabes, judíos, griegos, latinos, franceses, ingleses, americanos, persiguen, humillan
a la mujer y la consideran como algo de segunda mes. Y ya llegó el tiempo que dice Dios, se acabó. Ya nos vamos a enfrentar a la última embestida de los poderes del mal. La iglesia se está preparando, Dios está pasando lista a su ejército, y este ejército que va a avanzar antes de que venga el Señor necesita avanzar cada uno con su esposa a su lado. Porque o vamos los dos juntos o no vamos a ningún lado, porque somos el mismo cuerpo, somos la misma carne. Es el tiempo en el que el matrimonio o se restablece y agarra la onda y entiendes que en la vida no vas a hacer nunca nada independiente de tu mujer, o caminas solo en la vida y te perseguirá la maldición toda la vida. O caminas solo en la vida y creyendo que sin ese hombre vas a hacerla, te perseguirá la maldición. Pero te repito, si tu compañero o tu compañera no quieren jalar, tú concéntrate en Dios, sigue amando y deja que Dios se encargue del tumor canceroso que tienes ahí. Porque es lo que se convierte en muchos cónyuges con la otra persona. Hay matrimonios donde él no la deja crecer a ella, donde le estorba su vida espiritual, es un tumor contra ella. O mujeres lo mismo, que pueden convertirse en tumores con el hombre. Pero eso no es nuestro problema, es Dios el que mete el cuchillo y el bisturí de la cirugía. Pero en la última embestida que vamos a tener en la batalla espiritual, Dios necesita matrimonios en equipo. Y ojalá los dos, o uno se quede atrás y se convierta en el lastre para que el otro siga avanzando. Y ahí Dios interviene, y déjenme decirles que interviene con juicio. Porque hay de aquel que toque a mis ungidos, dice el Señor, sea un hombre o sea una mujer. El segundo pecado, regresamos a Apocalipsis. Les dije que hubieran ido al seminario de matrimonios de Acapulco. No tengo dinero. José, María y Jesús. Vemos en el versículo 23 el segundo pecado. Por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones de la tierra. Esta palabra hechicerías, apúntenla en el griego original. La palabra hechicería en el griego es la palabra farmakeia. Farmakeia con K, de ahí tenemos la derivación de la palabra farmacia. Por eso en inglés dice drugstore, tienda de drogas. De ahí viene la palabra droga y brujería y hechicería. Miren ustedes cómo está todo interrelacionado. Esta palabra hechicería, que es la palabra farmakeia, de donde viene la palabra farmacia o droguería, lo hemos visto anteriormente, que la Biblia nos menciona de qué forma las drogas, claro que no las que venden ya bajo prescripción médica, ¿verdad? Pero tú esas pastillas, ¿verdad? Una persona puede estar tomando Prozac, o puede estar tomando Valium, o puede inclusive estar tomando Viagra, o hasta mejorales, hasta aspirinas, y abusar de las dosis. Y el momento en que tú abusas de una dosis de cualquier medicina, se convierte en una droga. ¿Qué significa esto? Que comienza a alterar la armonía y el desarrollo armonioso, orgánico de tus órganos internos y de tu sistema nervioso, principalmente de tu sistema sanguíneo también. Es por eso que las drogas, por ejemplo, la marihuana es usada para las reumas, pero les gusta fumársela. La cocaína, las Coca-Colas tienen coca, de la planta de la coca, que se da mucho más en Colombia. Tú abusas de eso y te fumas la marihuana, ¿qué pasa? Te mata las cromosomas y es irreversible el daño, porque la marihuana crea lagunas mentales. Abusas del alcohol, nos decía ahora el doctor Otero en Acapulco, a mi esposa y a mí, tuvimos mucho tiempo de estar con él a solas, nos decía, yo no conozco a ningún hombre que llegue a los 50 años y que fume o que tome, que no sea impotente sexual. Y él estuvo 15 años trabajando como director de psicología de uno de los hospitales más grandes en Houston, Texas. Tú sigues fumando y llegas a los 50 años y te vuelves impotente sexual por el humo del cigarro y el alcohol. Dice, hay gente tan tonta que cree que voy a tener una relación sexual, un trago de whisky, uno de ginebra, y en lugar de que te despierte el instinto sexual, te lo inhibe, te lo bloquea, y tarde o temprano te vuelves impotente sexual. Y nos dijo en tercer lugar, y las terceras clase de personas que conozco en todos mis 30 años de psicólogo son todos los hombres que maltratan a sus mujeres
les viene una maldición a sus vidas de volverse impotentes sexuales. Eso nunca lo había yo pensado. Hombres que maltratan a las mujeres se vuelven a los 50, 55 años de edad impotentes sexuales. Es como una maldición de Dios sobre sus vidas. Las drogas, pues, están relacionadas con la brujería. Y vayamos al libro de Deuteronomio 18, en el capítulo 18 en el Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 18, y veamos una lista de todas aquellas ramas de las ciencias ocultas, de la brujería o de la hechicería. Porque ya vimos nosotros, ¿verdad?, que el origen y la fuente de la brujería, la astrología, la hechicería, la magia, el espiritismo, el ocultismo, las ciencias ocultas, todo esto, ¿de dónde salió? Salió de Babilonia, de Irak. Desde que levantaron la torre de Irak, Génesis 11, ahí tuvo el inicio la astrología y comenzaron la gente a hacer lugares altos para adorar a los astros y creer que la conjunción de Géminis con la conjunción de Virgo, la conjunción de Géminis junto con la conjunción de Piscis, dice en el periódico que hoy se juntaron Géminis y Piscis y que tienen una cierta conjunción en el espacio, por lo cual no debo ir al cine hoy. O por lo cual, si yo tengo un negocio, hoy es el día para hacer el negocio. O sea, la brujería detrás de la astrología se encuentra en creer que los astros y no Dios, los astros, imagínense, o sea, como si estuviéramos así por accidente en la vida, somos el resultado del azar, de lo que la diosa fortuna nos pueda proveer. Eso va a influir en mi vida. Y la conjunción y la formación de los astros o de los signos astrológicos, o como echan los astrólogos los huesos y como hacen sus cartas astrológicas, va a determinar mi futuro y mi vida. Y esto es brujería a los ojos de la Biblia y a los ojos del Dios de la Biblia. Porque mi vida y mi conducta no depende de los astros. Yo no soy un títere del destino. Mis acciones de hoy, mi conducta de hoy va a estar determinada por mi filosofía, por mi forma de pensar y por mi vida moral. Las decisiones que yo tomo, las tomo basadas en lo que yo creo que yo debo de ser y lo que es moral y lo que no es moral delante de Dios. Dice en Deuteronomio 18, versículo 10 al 12. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación. Enséñale este versículo a tu madrina. Ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Esas reuniones de espiritismo y de mediums, donde se hacen comunicaciones para invocar al espíritu de Juan Diego, de Cuauhtémoc, de tu abuelita la Chole que le decía. No es ni Cuauhtémoc el que se aparece ni el que está hablando, sino son espíritus demoníacos que tienen la capacidad de imitar y, como conocían al difunto, engañan a los seres humanos. Y Dios lo prohíbe por eso, porque no quiere que seamos engañados, quiere que seamos guiados por un solo espíritu. De los millones de espíritus que hay en el universo, hay uno solo que se llama el Espíritu de verdad. Y este espíritu se le llama el Espíritu Santo, el Espíritu del Padre. Él es el único que me puede guiar a la verdad. De los millones de espíritus engañadores y chocarreros que hay, que tratan de hacerme creer que apariciones, como escribió Shirley MacLaine, la artista de cine, que es la diosa de la nueva era en California. Dice Shirley MacLaine, los 2 libros que escribí de la nueva era fue un espíritu, pero ella le llama un transportador que se comunicó con ella y que le hizo escribir el libro para transmitírnoslos a nosotros. El Dalai Lama dijo en el Auditorio Nacional que él tenía voces que le decían lo que él tenía que decir y la ética de los seres humanos. Nosotros sabemos quiénes son esas voces. A nosotros ya no nos engañan, o por lo menos ya no deberíamos ser engañados si conocemos las Escrituras. Dice el versículo 12, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas.
Así que si tú ahorita en este momento que me estás escuchando, ustedes por la televisión que nos están viendo, traes colgado ahí Piscis, Virgo, Géminis, arráncate esa medalla, ese anillo, cualquier cosa de la astrología, tíralo porque atrae a tu vida la maldición. Patas de conejo, amuletos, talismanes, escapularios, todas esas cosas, agua bendita, todas esas cosas son supersticiones, son hechicerías, producto de culturas paganas e idólatras que tuvieron su origen en Irak. Para Dios es abominación, y por estas abominaciones tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Esta es la razón por la cual exterminó a los cananeos, porque eran practicantes de la magia, la hechicería, la sortilegía, la astrología y todas las ciencias ocultas, y por eso Dios exterminó a los cananeos, para que su pueblo entrara y conquistara la tierra prometida y levantara la bandera de Jehová de los ejércitos, el único que merece adoración. En tercer lugar, dice la Biblia que el tercer pecado de Babilonia es el engaño. Versículo 23, Apocalipsis 18, 23, por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Esta palabra engaño es la palabra griega plano, así como suena con P de papá, plano, y significa seducir, sacar del camino. La persona que engaña es la persona que te seduce. ¿Para qué? Para sacarte del camino. La Biblia nos muestra que el príncipe de las tinieblas llamado Satanás usa el engaño, usa la seducción. A los hombres casados, ¿verdad? Nos presenta por allá gancitos marinelas ajenos, otras mujeres, tal vez más bonitas que tu esposa, mejor cuerpo que tu esposa, sin embargo, no es mi esposa, es un oasis, que si voy ahí detrás de ella como perrito menso, ¿verdad? Y le tiro la mordida y me como ese gansito marinela, me voy a envenenar, me va algo a entrar a mi espíritu, el espíritu de esa mujer extraña, entra a mi espíritu y me comienza a comer y a robarme todo lo que Dios me quería dar en mi matrimonio, en mi familia, en mi negocio, en todas las cosas. El que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, dice el Señor. Proverbios capítulo 6, versículo 32. Nos seduce. Te seduce con un negocio que te vas a ganar $25,000 y aquí viene la racionalización del pecado. Con eso pago la letra del carro, con eso pago el departamento, con eso me puedo comprar aquellas cosas. Comenzamos a racionalizar. Sin embargo, ¿de dónde viene ese negocio? No viene de Dios, es ilícito, no es permitido, es un atraco, es un fraude. No le entro. ¿Por qué? Porque si lo muerdo y me como ese gansito y entra a mi vida, destruye mi vida, dinero mal habido será maldecido. Seduce el diablo. Y él va a usar muchas cosas para seducirte y te las va a presentar en tu vida como se la presentó a Jesús. Mira los reinos de este mundo. Jesús le dijo el diablo, pero híncate y adórame. Y él no ha cambiado en sus estrategias. Estamos llenos de tentaciones con el propósito de sacarnos del camino, de seducirnos. La pregunta es, hasta este momento en tu vida cristiana, ¿cuánto aguantas? ¿Cuánto estás aguantando en tu vida cristiana? ¿Hasta cuándo no te has echado para atrás, como dicen en Jalisco, no te rajes? ¿Cuánto has permanecido firme ante los vientos y ante la seducción y ante las tentaciones? Porque en la medida en la que tú aguantes y soportes la tentación, es en la medida en la que tu carácter se afirmará y se establecerá en la verdad. Y estarás listo para los vientos que vienen cada día con más fuerza. Ya vieron los huracanes. Viene uno, el segundo con más fuerza, el tercero con más fuerza, el cuarto con más fuerza. Son símbolos los huracanes de los poderes espirituales como vienen así. Vienen en círculos, dando vueltas y arrasando todo lo que pueden. Y así vienen las tentaciones satánicas a nuestra vida. Al primer vientecito te vas a derribar. Con la primer chavita que se te apareció ya te vas a ir.
Con el primer cuate que se te presentó y te dijo, te quiero Lupita, te quiero Beatriz, te quiero Conchita. Ahí vas y le vas a entregar tu cuerpo para que te lo manosee. Ni siquiera tienes 15 días de salir con él y ya has dejado que te toque tu precioso cuerpo, que eres una joya y un diamante delante de Dios y que solo le va a pertenecer a tu esposo. ¿Hasta dónde vas a aguantar las tentaciones y la seducción del mundo? ¿Qué no saben que somos más que vencedores? ¿Qué no saben que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio? Para aguantar y dominar y tener fuerza para aguantar los embates de los vientos contrarios a nuestra vida espiritual, que cada día vienen contra nosotros con más fuerza en el área moral y en el área filosófica. La Biblia dice, preparaos, pueblo mío, preparaos, prepárense para encontrarse conmigo. Y tenemos que ser valientes y tenemos que demostrar, al enfrentar las tentaciones, cuánto amamos a Dios. Porque lo único que me hará que no vaya con esa mujer, lo único que me impedirá que no haga ese negocio, lo único que me detendrá para que no sea seducido, sea cuánto amo a mi Jesús. Es el amor a mi Jesús, el amor a mi Señor, lo que me guardará de la impureza y de la inmoralidad, del engaño y del fraude y las tentaciones del mundo. Dice en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 2. Pero el Espíritu dice claramente, o sea, sin ningún lugar a dudas, que en los postreros tiempos, o sea, estos son los postreros tiempos, los últimos tiempos. Hace 2000 años el Espíritu Santo le reveló a Timoteo que antes de que Cristo viniera, algunos apostatarían de la fe. Apistemi, apostasía se escribió aquí en el griego, apistemi. Muchos apostatarían, o sea, se harían, la palabra apostasía es hacerte a un lado, apartarse de la verdad, salirse del camino. El engaño viene, ya dijimos, para seducirme. El segundo paso es que si caigo en el engaño, ¿qué pasa? Automáticamente me salgo del camino de la santidad. Y cuando me salgo del camino de la santidad, me encuentro en otro camino que se llama el camino de la apostasía. El camino de la apostasía. En ese camino de la apostasía, el camino de la santidad es recto. Y cualquier otro camino nos saca. Y lógicamente que ya no voy en el camino que me lleva a un destino, sino que en el camino que me saca, comienzo a dar vueltas. Cualquier camino, cualquier seducción, cualquier engaño que nos saque del camino para la derecha o para la izquierda, siempre nos llevará a ningún lado. Nunca llegarás a ningún lado, te encontrarás en la vida dando vueltas. Y aquí te puede pasar 6 meses, 8 meses, 2 años y estás así. Y allá van todos tus hermanos cristianos, ya van cerquita del camino a la tierra prometida, y tú aquí, como babotas, ontoy, sin discernir nada, sin saber nada, sin paz, sin gozo, irritable, amargado, frustrado, con resentimiento, murmurador, chismoso, tomando el pecado a la ligera, porque aquí, fuera del camino de la verdad, es donde hacemos nosotros nuestras leyes. Aquí es donde yo decido qué es bueno y qué es malo. Ya no lo decide la Biblia, lo decido yo. Para mí, esto es bueno, esto es malo. No para lo que dice el Espíritu Santo. Es el camino donde te haces Dios. Y no somos dioses. Para dirigir nosotros nuestro camino ni determinar qué es bueno o qué es malo. Y finalmente en Apocalipsis 18 terminamos. El cuarto pecado es perseguir a los cristianos o a los creyentes. Dice el versículo 24 que en ella, en Babilonia, se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Quiero que veamos rápidamente en el libro de Gálatas un versículo, en el libro de los Gálatas, un versículo muy importante que determina claramente lo que estamos hablando. Dice Gálatas capítulo 4, versículo 28 y 29. Gálatas 4,
28 y 29. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. ¿Se acuerdan ustedes que Abraham tuvo primero antes de Isaac, ¿a quién tuvo? A Ismael. Lo tuvo con Agar. Y Agar es una alegoría o es un símbolo o una representación de la ley del monte Sinaí y de los cristianos carnales. Isaac representa, Sara, la mamá de Isaac, representa la Nueva Jerusalén, la época de la gracia y los cristianos que han venido según la promesa, que son realmente cristianos. Entonces, cuando dice la Biblia que nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, dice el versículo 29, pero como entonces el que había nacido según la carne, lo que es nacido de la carne es verdad, perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Cualquier persona, aunque se llame cristiano, que persiga a un hermano o a una hermana cristiana, en esta persecución, en este odio, contra esa persona que es tu hermano y tu hermana en Cristo, demuestras que no tienes al Señor. Los Saúles les lanzan lanzas a los Davides. Los que están del lado de Isaac siempre serán los perseguidos. Un cristiano nunca lanzará lanzas ni flechas en contra de sus hermanos en la fe. Esto es el amor derramado de Dios en nuestros corazones. Y dice aquí al terminar la Biblia que en Apocalipsis, Babilonia, se halló la sangre de todos los que habían sido muertos en la tierra. El sistema religioso, sígame con cuidado, aquí terminamos, el sistema religioso siempre en el nombre de Dios perseguirá a los verdaderos creyentes seguidores de Jesucristo. 500 años duró una cruzada que se llamó la Inquisición. 500 años que en el nombre de Dios mataron al que leyera la Biblia. Mataron al que no se hiciera o no se adhiriera al Vaticano. Al que no confesara que solamente Roma da la salvación, le cortaban la cabeza, le torturaban y le confiscaban sus bienes, lo quemaban vivo. ¿Se imaginan lo que son 500 años? Tenemos aquí, decíamos, con un partido político, 72 años, estábamos aquí en México, y no aguantamos nada, pero sin embargo, 500 años de persecución. ¿Se imaginan lo que es eso? Abuelos, bisabuelos, tatarabuelos perseguidos por causa de Jesucristo. Y así vemos que en el nombre de Dios se han hecho a través de la historia masacres criminales que han culpado a los verdaderos cristianos, hijos de Dios. La Biblia dice claramente que el anticristo perseguirá y el que no acepte la marca del 666 será identificado como enemigo del Estado y enemigo del gobierno del anticristo y pasado por las armas. Vivimos una época en la que la persecución ahorita en Chiapas, hay iglesias evangélicas que están siendo quemadas en Chiapas, que están siendo quemadas en Villahermosa, que están siendo quemadas en otros estados de la República Mexicana. Hermanos nuestros en Indonesia, ni se diga cómo lo están masacrando. En China hay una persecución tremenda, al mismo tiempo que hay libertad. No se imaginan cuántos cristianos están siendo perseguidos. En Israel, la persona que acepte a Yeshua Mashiach, a Jesús el Mesías, como su Salvador, es expulsado, es vituperado, es desheredado por la familia judía. Y nosotros en México tenemos libertad, tenemos una iglesia, tenemos cassettes, tenemos seminarios, podemos viajar libremente, no tenemos ningún problema, ningún estorbo, y los cristianos ni siquiera a un seminario de matrimonios aprovechan de irse 3 días bajo el mar a darle besitos de periquito a su esposa. Porque prefieren el negocio, prefirieron Pumas Guadalajara o Pumas no sé con quién jugó, que por cierto le ganó a la América, qué bueno. Para que se anden quedando, allá hasta lo pudieron haber visto allá también. Pero es una época en la que no hemos valuado las bendiciones de Dios. Y estas oportunidades que Dios nos da todos los días no se vuelven a repetir jamás. Y tú tienes hoy
para decirle a Cristo en esta noche: Señor, te rindo mi vida incondicionalmente. Quiero consagrarme a ti y ya no quiero determinar yo, inclinemos nuestra cabeza, ya no quiero yo determinar qué es bueno, qué es malo para mi vida. Quiero darte a ti la oportunidad, Señor, porque tú eres mi Señor. Y solo puedo demostrar que eres mi Señor haciendo tu voluntad, sometiéndome a tus preceptos, a tus leyes, a tus mandamientos, por amor. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesucristo por haberme dejado la Biblia, para que sea la regla de mi conducta, para que pueda yo encontrar en ella la fortaleza que necesito a través de tus promesas, porque tú eres fortaleza en el tiempo de la angustia. Padre, te doy gracias por el esposo que tengo. Lo bendigo, la bendigo en tu nombre, Jesús. Te pido por ella. Si tu esposa aún no se convierte o no te sirve, bendícela de todas maneras. Si tu esposo aún es rejego, tú sigue al Señor. Y no tarde el juicio caer sobre su vida. Eso Dios te lo garantiza y te lo promete. Pero tú sé fiel hasta la muerte. Padre, te damos gracias porque ¿quién podrá estar contra nosotros si tú estás de nuestro lado? ¿Quién nos podrá condenar si tú ya nos justificaste? ¿Quién nos podrá tocar un pelo de la cabeza si no se lo permites tú? Tú eres nuestro escudo, nuestro castillo, nuestra fortaleza, nuestra roca, nuestra confianza. No es el dinero, no es la fama, no son las relaciones públicas, no son los hombres, no son las organizaciones ni los partidos políticos en quien tenemos nuestra confianza. Nuestra confianza está en ti, oh Rey, Señor, Jehová de los ejércitos. Tú eres nuestro castillo y a ti correrá el justo y será levantado. Padre, te adoramos en esta noche, te adoramos y te bendecimos. Te damos a ti toda la gloria, Padre, no a nosotros, a ti la gloria, Señor. Límpianos y purifícanos como el oro de Ofir. Que como un hisopo nos laves con tu sangre preciosa de nuestras maldades y pecados. Y saca, Señor, las intenciones de nuestro corazón. Que las soberbias no se apoderen de nosotros. Que no se enseñoríen de nosotros el orgullo ni la altivez nunca, Señor. Que haya en nosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Que ya no hagamos nada por vanidad, ni para agradarnos a nosotros mismos, sino que vivamos para aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. En esta noche hay muchos de ustedes que han sido seducidos, engañados y sacados del camino. Vuélvete a mí, dice el Señor, y tendré misericordia y te perdonaré. No te quedes ahí tirado, apostatando y viviendo tú como tu rey, como tu Dios. Vuélvete a mí. Te ungiré con una unción fresca. Te mostraré el camino otra vez. Te secaré tus lágrimas y sanaré tus heridas y las cicatrices que te haya dejado tu vida de pecado. Y si tú no tienes a Cristo en esta noche, ven a la cruz por primera vez y encuentra la reconciliación en la sangre derramada en esa cruz, porque con esa sangre el Hijo de Dios hizo la paz con su Padre, con nosotros, para entrar a la vida eterna. ¿Qué tengo que hacer? Me preguntarás, para comenzar con Cristo esta noche. Para llamarme un verdadero creyente, un verdadero cristiano. La Biblia dice, número 1, que te arrepientas de tus pecados. Arrepiéntete de tus pecados. Dios te ordena y te manda que te arrepientas, porque Él ha establecido un día en el cual ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Y si tú mueres y no tenías el arrepentimiento de tus pecados, te condenarás eternamente en el infierno.
Esto no es una amenaza de Dios, es una advertencia en su infinito amor. Y Él te muestra tu final. No te amenaza, te muestra dónde puedes terminar si te sigues burlando de Él. En segundo lugar, dice la Biblia que creas en Jesús como el Hijo de Dios. Y que ahí desde tu lugar, ahí en la televisión, donde ustedes nos están viendo, en la sala, en la cárcel, en el restaurante, ahí donde estás, dile a Dios estas palabras en este instante. Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos, creo que en la cruz pagaste con tu sangre por ellos y te pido que entres a mi vida. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Recibo la vida eterna en tu nombre, Jesús, y el poder de ser libre de la potestad y el poder de las tinieblas. Que tu Espíritu Santo me guíe siempre a toda la verdad, porque no quiero jamás volver a ser engañado ni engañada. En el nombre de Jesús. Amén.